Mi nombre es Marta Velasco Montiel y voy a hablar acerca de las razones para el aprendizaje de la fonética y fonología del inglés. La importancia de aprender a describir y clasificar el inventario de fonemas de una lengua radica en identificar los sonidos, discriminar uno de otro, para comunicarnos y hacernos entender de manera adecuada y que el oyente pueda comprender lo que queremos comunicar. En este caso, una segunda lengua, que se construye a partir de escuchar, leer, escribir y reproducir. Es fundamental que como docentes, comunicadores o ciudadanos podamos comunicar nuestras ideas. Si elegimos ser docentes, debemos reconocer la importancia que cobra la comunicación oral en el aprendizaje de una segunda lengua, así como la importancia de desarrollar la habilidad de escuchar e identificar y reproducir y comprender las grafías. El docente debe de ser competente en las ramas de fonética y fonología, para fomentar en los estudiantes una correcta pronunciación, tono, ritmo, comunicación asertiva, así como exponerlos a situaciones dialógicas parecidas a la realidad. Fonética y fonología. La fonética estudia el inventario de sonidos de la lengua, elementos fónicos o unidades de una lengua desde el punto de vista de su función. Tenemos la clasificación de los sonidos lingüísticos. La clasificación se divide en dos grupos, vocales y consonantes. Las vocales son el núcleo de la sílaba, es decir, son silábicas con articulación abierta. Las consonantes se encuentran en posiciones marginales, no son silábicas, tienen una articulación cerrada, una oclusión total, una oclusión intermitente, una oclusión parcial o una aproximación. En esta tabla podemos ver la doble entrada de las consonantes en la que observamos el punto de articulación y el modo de articulación. El punto de articulación se refiere a la zona donde se produce la obstrucción o estrechamiento del tracto vocal. En el caso de U y WA, como en U y WE, son abiertas pero no silábicas. En little y button son cerradas pero silábicas. Kenneth Pike, durante los años 40, designó un nuevo nombre a estos fonemas, como vocoide y contoide, que tiene que ver con el tipo de articulación. El vocoide es un sonido producido con articulación abierta y el contoide es un sonido producido con articulación cerrada. Es decir, U y WA son vocoides, igual que las vocales, con una articulación abierta y cerrada. En la producción de sonidos interviene la respiración, que puede ser egresiva, que va desde los pulmones hacia afuera y pasa por los órganos articulatorios. Ese aire se convierte en sonidos o en fonemas. Puede ser ingresivo, desde afuera hacia los pulmones. En el caso del idioma inglés no sucede. La laringe produce sonidos sonoros, con la vibración de las cuerdas vocales, que son más bien pliegues vocales. También puede emitir sonidos sordos, sin vibración de las cuerdas vocales. En él interviene también la posición del paladar, que puede ser oral o puede ser nasal. Desde el punto de vista de articulación, encontramos sonidos de tipo labiovelar, como UA, raíz de la lengua y paladar blando, con redondeamiento simultáneo de los labios. Bilabial, pu, bu o m, en donde intervienen ambos labios. Tenemos el labiodental, y b, donde intervienen el labio inferior y los dientes superiores, como en fan o van. Interdental, y d, interviene la punta de la lengua entre los dientes superiores e inferiores, como think o do.
Tenemos los sonidos alveolar con los fonemas t, z, s, s, n y l, en donde intervienen la punta o la lámina de la lengua y alveolos. Unos ejemplos podrían ser not, lol, entre otros. Tenemos el posalveolar con el fonema r, que se utiliza el dorso de la lengua y los alveolos. Por ejemplo, R. Tenemos el palateoalveolar, sh, 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 en el que se utiliza el dorso de la lengua y el paladar duro. Por ejemplo, church, George, shoes. También está el palatal, con el fonema z, en el que interviene el dorso de la lengua y el paladar duro, como juice. Tenemos los fonemas velares, en el que interviene la raíz de la lengua y el paladar blando. Por ejemplo, goat. O el glotal, con el fonema en el que interviene la glotis y las cuerdas vocales. Por ejemplo, ham. El modo de articulación es la manera en que se producen los sonidos. Tenemos las oclusivas, donde hay un cierre total del paso del aire. El nasal, oclusión oral, el aire sale por la nariz y es un tipo de nasal. Las fricativas, donde hay un cierre casi total del paso del aire, de modo que la corriente genera fricción al pasar entre los articuladores. Africada, fase oclusiva seguida de fase fricativa. Aproximante, aproximación de los articuladores más abierta que en las fricativas, por lo que no hay fricción. Lateral, cierre parcial del paso del aire, por lo que sale por ambos lados de la lengua. Percusiva, con los alófonos de r, t, d, donde hay un golpe rapidísimo. Con esto concluimos que existen 24 fonemas consonánticos en el alfabeto inglés. Son muy estables y poco variables. Muchas gracias por su atención.